Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, la situación tiende a complicarse. Hay más oferta de carne, de ganado. En el mes de agosto estuvimos rozando las 300.000 toneladas, volumen que hace mucho tiempo no teníamos. La combinación de una faena más alta y animales más pesados. Y tenemos una demanda menor. La demanda del consumo interno, todos los indicadores de consumo popular están mostrando en los últimos 2 meses otro escalón a la baja. Y la exportación, tenemos en esta semana la confirmación de algo que venía de semanas anteriores, que es que China efectivamente está contragolpeando, no solo ofreciendo valores inferiores a los que venía ofreciendo, o en silencio de radio directamente, sino que también los volúmenes probablemente se van a ver resentidos en la demanda de China. Hay algo de todo esto que es coyuntural, que suponemos que es coyuntural. China no puede sostener indefinidamente esta política de COVID-0, pero lo viene haciendo hace meses y parecería que no tiene un plan B. Las cuarentenas son inesperadas, masivas. En este momento, como un logro extraordinario, se dice que hay solo 65 millones de personas encerradas en su casa. Y esto efectivamente, y tiene sus razones, acobarda mucho a los importadores, que ven no solo la cantidad de carne que ha estado llegando, siempre lo contamos, el último mes, en el mes de julio que tenemos estadística, vamos a conocer agosto en pocos días más, pero en julio fue el récord de la historia. China se despachó, compró o entraron a puertos chinos 270.000 toneladas de carne vacuna. Que como indicador, entraron 120.000 de cerdo. El cerdo, el consumo de cerdo en China son 52 millones de toneladas. El consumo de carne vacuna son 10 millones. ¿Cómo es esto de que la importación de carne vacuna sea más del doble que el de cerdo? El cerdo es un producto que está continuamente al borde del desastre, de las pérdidas, de la sobreoferta. Y la carne vacuna es un producto que hasta este episodio, de alguna manera inesperado, se suponía que China tenía, como la mayor parte del mundo, los efectos del COVID se van reduciendo lentamente. Bueno, China, que es el motor, no es el motor de la ganadería argentina, pero la anda cerca. China en este momento está 1 de cada 4 kilos, que nosotros, un poco más de 1 de cada 4 kilos que produce todo la ganadería argentina va a parar a China. Pero digamos, del lado de la oferta, el mes de agosto fue casi 7%, 7% es una magnitud muy alta, 7% más alto que el año pasado, y con un componente adicional que es que el peso medio por animal faenado, que tanto esperábamos en algún momento, a consecuencia de las recrías y consecuencia de que algunos terneros y novillitos pasan a novillos, entonces tenemos la categoría que más kilos aporta la faena, que es los novillos. En agosto se faenó 340.000 novillos, que es una cifra que hace muchísimos años no teníamos, lejos de lo que Argentina supo ser, una ganadería madura que produce novillos. Nosotros producimos de todo menos novillos, pero dentro de esa pobreza de números de la oferta de novillos, que estuvo estancada durante muchísimo tiempo en 280, 290, 300.000 novillos por mes, en los últimos meses está haciendo 320, 340.000 novillos por mes. O sea que evidentemente el tema de que tanto se habló de que iba a haber recrías más largas, acortar el periodo de corral, alargar el periodo de pastoreo, todo esto por supuesto está entrando en crisis en estas últimas semanas, o se está discutiendo por el tema de la seca. Si uno se pregunta ¿por qué la faena es 7% más alta que el año pasado? Cuando la tendencia, el año arrancó por debajo del año pasado, una ligera retención, que algo de eso ha medido
la vacunación que se hizo en el otoño último, cuyos datos vamos a conocer en los próximos días, y que de acuerdo a los datos que uno tiene de diferentes provincias que aportan los datos, SENASA lo daría a conocer en estos días, en lo que resta esta semana o la semana próxima, y quedaría un aumento en las exigencias ganaderas en el otoño último en el orden de las 600, 700 mil, un poco más del 1%, con una novedad muy importante que hay un poco más de vacas, pero hay entre un 2 y un 3% más de terneros. Vuelvo. El año arrancó con menor faena y en los últimos meses la faena se está acelerando, consecuencia de la seca, especialmente para lo que es vacas. Vacas ha caído estacionalmente la oferta, pero está arriba del año pasado. Y el acumulado del año, que es lo que uno interesa para ver, estamos 10% arriba de la faena de vacas que el año pasado, que fue una faena que cuando contábamos las vacas a fin de año había menos vacas, y hay 10% también más de faena de toros. Quiero decir, si estábamos en algún proceso que lo habría registrado la vacunación del primer semestre, y ahora la primera vacunación, la de otoño último, contra la aftosa, en algún proceso de recomposición de existencias, muy moderado, como todo lo que es la Argentina, es muy moderado, no estamos en ninguna explosión, ningún crecimiento explosivo, ni cosa que se le parezca. Eso evidentemente con la seca se va desdibujando, y puesto a justificar por qué tenemos una faena 7% más alta que el año pasado, está el tema de la seca, especialmente en las vacas, y está el tema de que el feedlot vio esa ventana de rentabilidad que se le presentó especialmente a partir de marzo-abril, donde el precio del alimento se había estabilizado, el precio del gordo tenía estacionalmente valores muy buenos, 3.40, 3.50, la invernada se quedó, en medio de la zafra se quedó, el alimento, los kilos ganados dentro del corral eran kilos donde se ganaba plata y no lo arruinaba como ha sido siempre en los últimos tiempos la diferencia de compra-venta, muy favorable para el criador, muy adversa para el feedlotero y en menor medida para el invernador. Bueno, todo eso llevó a que de 1.400.000 cabezas que teníamos encerradas, según datos de SENASA, en febrero vino creciendo y a principios de julio teníamos 950.000 cabezas. Ahí se tomó conciencia de que había habido 3 o 4 meses de un encierre masivo. En ese momento un animal engordado a corral, sobre todo los animales más livianos que tenían buenos precios, porque todavía había buenos precios para el gordo, la invernada estaba tranquila y el precio por kilo ganado, vuelvo a repetir, en ese momento estábamos en el orden de los 250 pesos y un kilo de gordo bueno valía 340, 350. Había una diferencia muy importante. Bueno, todo eso cambió rápidamente del feedlot de ganar 8 o 9 mil pesos por ciclo de animal liviano. En menos de 60, 70 días ha pasado a perder en el orden de los 2.000 a 3.000 pesos por animal. Siempre, como se dice, no tomando en cuenta el costo de oportunidad del dinero invertido y una cantidad de costos que la cuenta a veces carece de rigor, pero bueno, es la primera cuenta de almacenero que hace un filotero para continuar con la actividad, donde también tiene costos fijos, donde también hay capacidad ociosa. Toda esa hacienda cerrada ya empezó a salir. ¿A qué ritmos está este feedlot que pasó de 1.400.000 a 1.950.000 cabezas encerradas? Está perdiendo a razón de 120, 150.000 cabezas por mes. Va lentamente. Se supone que hasta que no termine este proceso, en que en general los feedlots, por supuesto, están vendiendo más o mucho más de lo que reponen, este proceso todos los años generalmente tiene un primer episodio de escasez de hacienda liviana en noviembre. La pregunta que todos nos hacemos es si esa escasez, si llega a coincidir con la continuación de la seca, va a seguir habiendo faenas muy altas. Pero si se combina, que es la visión, la hipótesis más optimista de todo esto, que llega a coincidir que en algún momento entre septiembre y octubre hay lluvia, por lo menos para detener este proceso de reducción de carga de los campos, de alivio de los campos que estamos viendo y que se va a acentuar si sigue sin llover. Bueno, en noviembre se podría dar la combinación de una retención estacional de primavera con el vaciado de los feedlots todos los meses, todos los años para noviembre. En los últimos 3 años ha sido un reloj y esto marca
ya el mercado está jugándose a que en noviembre va a haber una recuperación. El problema es que todos los años tocamos, esto es siempre, depende de las magnitudes. En marzo-abril se toca el precio máximo anual a moneda constante y ese precio declina lentamente en mayo, en junio, en julio, en agosto, septiembre, octubre. Una cosa es, como en los años anteriores, que se deteriore a razón del 2% mensual, del 3% mensual y lo recupera o recupera gran parte en noviembre, y otra cosa es que se deteriore como se está deteriorando ahora, a razón de una inflación y de costos de producción en ganadería que corren a un ritmo del 6 o 7%. En esta licuadora, en esta centrifugadora es imposible ganarle a la inflación. Con lo cual, uno se pregunta, ¿cuál es la magnitud del salto de precios que se tiene que dar en noviembre para recuperar el terreno perdido durante... Hay un tema preocupante, que es que aparentemente el gobierno tiene concentradas todas sus energías en conseguir dólares, que ha descubierto que la limitante, el colapso viene por el lado de la extrema caída de reservas del Banco Central. En eso están hace un mes, están en Estados Unidos, están en todos lados, pero todo indica que esta inflación del 7% y que quizás sea un piso para los próximos meses, o que se estabilice en el mejor de los casos alrededor del 7% mensual o 8% mensual, con esta inflación ellos no tienen ningún plan, ni tienen idea qué hacer. Aparentemente el nuevo plan del gobierno era conseguir dólares, devaluar, y lo que se están dando cuenta por los efectos de los primeros efectos del cambio, de la recuperación del precio de la energía eléctrica, de las tarifas, se dan cuenta que no pueden hacer las dos cosas y que quizá la devaluación, por eso intentan imponer la idea, olvídense de la devaluación, hay muchas otras cosas que hacer antes de la devaluación. En realidad lo que se han dado cuenta es que los efectos sobre la inflación de solamente el ajuste, que todavía no llegó a los hogares, a la mayoría de los hogares no llegó a algunas industrias y estamos viendo, especialmente la industria frigorífica, el efecto brutal que tiene. Pero, digamos, no están en la cabeza de ellos, de los que comandan, están como resignados a que esta es la inflación que tenemos y por el momento no le puedo meter cuchillo ni tratar seriamente el tema de inflación porque estoy en otro proceso que es inverso, que es ajustar los precios relativos de todo lo que se atrasó deliberadamente durante todos estos años y que ahora llega un momento que llega un límite. El tipo de cambio han hecho un retraso extraordinario, pero ellos confían que con cepo y restricción y con todos estos préstamos y esta entrada van a estar unos meses más antes que se produzca efectivamente el desenlace de que con este tipo de cambio es imposible continuar. Pero digamos, por ahora no quieren devaluar y aparentemente con la entrada de capitales que van a disponer en estas próximas semanas y con el éxito relativo que está teniendo la misión en Estados Unidos, el tema cambiario lo tienen relativamente controlado. Y además no se animan a meterse porque se dan cuenta del efecto que ha tenido sobre la inflación y probablemente con las intenciones de voto el ajuste de las tarifas, que es proporcional a todo lo que se atrasó durante todos estos meses. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, una inflación muy alta, un consumo que probablemente por la mayor cantidad de carne que está en el mercado, gran parte del adicional se está exportando, esta cifra sorprendente que hemos tenido 3 meses consecutivos arriba de las 82.000 toneladas. En el mercado se está descontando que los datos de agosto que todavía no conocemos van a dar un registro de vuelta muy alto de exportaciones. Ahora, la faena es tan alta que aún con exportaciones que podrían ser notablemente altas, el consumo aparente, la diferencia entre todo lo que se produce y lo que se exporta, estaría probablemente recuperándose en el orden de los 50 o 51 kilos. Estamos tirando más carne al mercado de todo tipo. La exportación empieza a tener problemas después de 1 año y medio, 2 años muy interesantes, muy favorables. Y al consumo le estamos tirando más carne. Esta idea que tiene todo el mundo, todo lo que se oferta se termina vendiendo, se termina faenando y se termina yendo a consumo o exportación. La variable de ajuste es el precio. Cuando el precio está planchado hace 4 o 5 meses, en realidad el mensaje del consumo es: yo te voy a absorber, en vez del equivalente de consumo de 46, 47 kilos, como estábamos, te voy a absorber 50 o 51. La variable de ajuste va a ser el precio. El precio en términos inflacionarios, en épocas inflacionarias, en un año inflacionario como esta, de inflación la segunda o tercera más alta del mundo, el ajuste es
no que se paga menos nominalmente, el valor del novillito liviano, de la vaquillona liviana, de la ternera, vale menos que lo que valía hace 5 meses. Pero digamos, el gran ajuste es que frente a un fenómeno de inflación del 7-8% mensual, el precio se mantiene como se mantiene el precio de la hacienda liviana de consumo. No es lo mismo la vaca de conserva, que refleja no que los negocios con China esté pasando un momento especial, sino que no hay suficientes vacas para cumplir con China. El novillo Hilton se está recuperando después de haber estado planchado durante 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque no hay, no porque el Hilton esté pasando un buen momento. Nosotros estamos sufriendo una baja muy fuerte de ese factor que fue de la exportación, que fue el factor dinámico en la formación de los precios, y el único factor que podemos explicar esta suba muy importante que tuvimos de precios reales en los últimos 2 años. Fue la exportación. Esa ventana aún restringida, no tan restringida en los últimos meses, porque estuvimos exportando 80 y pico de mil toneladas, estábamos en el 30% de participación de la exportación en el total, pero los precios subieron 35-40%, especialmente a China, también en Europa. En Europa se pinchó, hoy de $18.000 que valía el Hilton, hoy no vale más de 12.000 o 12.500. Y en China hay un combo muy completo que explica por qué ese factor, que fue el factor dinámico en toda la ganadería argentina, porque hacía fuerza continuamente, no solo se exporta vaca, conserva, manufactura, se exportan cortes de novillo, se exporta de todo. Y si hubiera libertad comercial, sería asombroso lo que le podemos vender a China. Desde carne, manufactura, conserva, magra, vaca, novillo y full set, conjunto completo de novillos de feedlot. Pero digamos, el factor nuevo es que China está aflojando, China está pagando un precio muy alto por las cuarentenas masivas, los importadores han tomado conciencia, todo el mercado, que las compras que hizo China en los últimos meses, o sea, conocemos la de julio, yo creo que en agosto vamos a tener otra sorpresa, otro récord, y no solo China ha pasado por la aduana volúmenes récord de carne vacuna en un momento muy inoportuno, sino que además, como ahora que se puede medir lo que exporta Brasil, lo que exporta Argentina, lo que exporta Uruguay, lo que exporta Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, lo sumamos todo y decimos, bueno, todo esto en el lapso de 45, 50, 60 días es el lapso más razonable para la carne que proviene del Mercosur, lo que estamos exportando en septiembre van a ser las importaciones de China de noviembre, pero eso también los chinos lo conocen, hay mucha carne en tránsito. Hay una inercia muy grande exportadora de los meses anteriores, pero no a niveles altos, a niveles récord. Y toda esa carne se agrega a los stocks acumulados en cámara, al hecho de que no se está recuperando el famoso canal, el Horeca, hoteles, restaurant, catering, el food service, el canal por donde se vende la mayor parte de la carne que se importa en China. Hay mucha gente recluida, hay mucha gente que no quiere salir a la calle, hay muchas restricciones. El sistema de testeos masivos, pero masivos y con frecuencia. El último dato que se tenía, China había hecho, que es un dato hace 2 meses, había hecho 12.000 millones de testeos, una población de 1.500 millones de habitantes. Cuarentena y testeo, eso está parando el país. Hay semanas donde parecería que eso afloja y semanas, como fueron las últimas, que fue muy mala. En ese contexto que dice el importador, que encima tiene un yuan que ha tenido una devaluación, ha pasado de 6.35, 6.40 yuanes por dólar a 7. O sea, tiene una depreciación de su moneda a la hora de pagar. Tiene stocks en cámara. Ve que ha entrado mucha carne. Ve que le cuesta venderla. Ve que los restaurantes y todo eso está parado, pero ve otro tema que es muy interesante, la cantidad de carne que está en tránsito, porque ahora, midiendo, Brasil en agosto colocó en China 130.000 toneladas de carne vacuna en un solo mes. Eso no llegó todavía. Eso no llegó. Va a llegar en las próximas semanas. Y otra cosa que se está descontando, que si todos están trabajando para los festejos del año nuevo lunar chino que se da empiezan en 19 de enero, bueno, que a este paso las restricciones que va a haber para que la población se traslade, especialmente cientos de millones de personas que vuelven a su pueblo de origen en el interior de China y festejan durante 10 o 15 días, lo hacen coincidir con sus vacaciones,
ahí hay un pico de demanda extraordinario de cerdo, de pollo, de vino, de cualquier producto que se trate. Bueno, ya en los últimos tiempos aprendimos que si la enfermedad es un peligro, las autoridades ponen restricciones al traslado masivo de población, porque justamente es lo que están intentando evitar, que el virus, que la enfermedad se expanda, se disemine. Ese es el panorama de China. China hoy se puede decir, para los 4 o 5 productos más emblemáticos, la vaca en cortes, la vaca en mantas, el corte de la rueda, el garrón y brazuelo, bueno, todo eso está 20% arriba del pico de valores que se logró en marzo pasado. Alguien puede decir, bueno, pero el maíz, la soja o el trigo han caído 30-35% con respecto a ese pico de materias primas que después de la guerra se descubrió que todo eso se empezó a desinflar. La carne cayó menos, pero ahora está cayendo. O sea que desde el punto de vista de la ganadería argentina, ya se nos había caído el Hilton, ahora están reduciéndose los valores. Preocupa mucho más que los precios el silencio de muchos importadores chinos. Entonces se pregunta, bueno, hay además un espíritu de que todo lo que sea para después de las fiestas va a tener un valor $1.000 inferior a todo lo que se está hablando en este momento. Que es como sucede todos los años, que pasa el interés de la carne que entra hasta noviembre, diciembre, y que va a estar disponible para el consumo de la fiesta del 19, que empieza en el 19 de enero. China tiene problemas, se ha desacelerado la economía, ya no se habla más de tasas de interés, de tasas de crecimiento chino, va continuamente revisándose a la baja el crecimiento. China está advirtiendo otra cosa, dejó hacer a Putin en la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania le ha pegado un golpe muy grande de manera directa en los alimentos y en la energía que importa, pero le está pegando en todos los países del mundo que tienen menos actividad económica, mucha menos actividad económica, y que tienen menos importaciones, que le compran y ya han empezado a comprarle mucho menos. El costo de la guerra ha sido mucho más alto para todos los participantes, aún con los que creyeron que desde el punto de vista geopolítico van a sacar alguna ventaja. Los datos de inflación en Estados Unidos han sido superiores por puntitos, pero superiores a lo esperado. En Estados Unidos con una inflación que escandaliza de 8 puntos, 8 puntos y medio interanual, lo cual ya anticipa que la Reserva Federal va a hacer nuevos ajustes y más importantes que los anteriores de la tasa de interés. Eso es fortalecimiento del dólar, debilidad de las monedas de los países que nos compran a nosotros. Eso se agrega a la debilidad del dólar, a la menor debilidad, pero debilidad al fin porque se devaluó el yuan. O sea, un mundo que está revisando su tasa de crecimiento, su tasa de crecimiento del comercio. Veíamos hoy los datos de la Organización Mundial de Comercio, las estimaciones de 5.7% de aumento del comercio para este año ya las revisó, y esto ya tiene unas semanas, a 2.8% de aumento del comercio mundial. ¿Qué vemos en el mundo? ¿Cuáles son las cosas a seguir o que estamos siguiendo? La primera es que aparentemente Australia, actuando masivamente en Indonesia, en la isla de Bali, con el cual tiene un intercambio enorme de turistas que van de vacaciones y demás, y donde la aftosa estaba totalmente diseminada masivamente, ha hecho una campaña, se ha puesto al frente de una campaña de vacunación masiva, muy problemática, porque son todos propietarios muy chiquitos y predios muy chicos, y es muy difícil de lograr que se vacunen todos esos campos. La aftosa por el pronto no entró a Australia. Los expertos dicen, con la vacunación masiva de Indonesia y especialmente la isla de Bali, y con los controles que estamos haciendo de los viajeros, se va alejando la posibilidad de que tengamos la entrada de la aftosa. Eso es, la aftosa está en Sudáfrica, está en la India, ha explotado en una buena parte del mundo y no en todos lados se vacuna, no en todos lados se la puede controlar. El segundo tema que es importante es, en la campaña Lula ha puesto como un símbolo del bienestar
las clases populares brasileras el hecho de que cuando estaba Lula se podía comer carne vacuna, se podían comer un bife, hoy ya no lo pueden hacer, estamos pendientes, somos China dependientes y toda la carne se va a China. Ustedes lo escucharon ya acá. Bueno, Lula tiene posibilidades muy grandes, se está encabezando las encuestas. Lula está hablando de restricción de exportaciones y hay segundas líneas de Lula que están hablando de retenciones, cosa que hoy sabemos que hemos lanzado la idea del mundo y parece que el populismo la va a comprar en otras latitudes. Esto ha causado una reacción inmediata del campo en Brasil, de los frigoríficos y todo, pero hay que ir mirándolo. Lula lo está haciendo como una bandera de no podemos, de la campaña, no podemos permitir que se exporten los volúmenes que se están exportando de carne vacuna y que el consumo no haga otra cosa más que bajar todo. Que ese es un fenómeno mundial. Está bajando el consumo en la Argentina, está bajando el consumo en Uruguay, estoy hablando de los exportadores. Bajó fuertemente en Australia, está bajando y va a bajar más todavía en Estados Unidos, está bajando en Europa. Todos los países que exportan y que están expuestos a las compras chinas están comiendo menos porque la producción en general en el mundo está estancada y en general hay más exportación aprovechando el momento extraordinario que es hasta el día de hoy las compras de China. Cuando uno ve el consumo de los países del Atlántico, en su inmensa mayoría está cayendo el consumo, algunos a niveles extraordinariamente bajos, hay países europeos que están por debajo de los 10 kilos, clientes nuestros están por debajo de los 10 kilos, cuando algunas veces tuvieron hace 20 o 25 años comían 20 kilos, Alemania antes de la crisis de la vaca loca. Entonces, el tema de restricción o que el populismo se meta con el negocio de la exportación de carnes, por ahora son fuegos de artificio, es Lula, que ha lanzado la idea, la ha lanzado muy enfáticamente, hay un dicho, hay un eslogan de campaña: con Lula podíamos comer un bife, ahora estamos manteniéndolos a costa de huevos, comiendo huevos con una proteína barata. Ese es un tema no menor, imagínense el impacto que tendría sobre el mercado mundial, pero más que sobre el mercado mundial, sobre nosotros, que Brasil pusiera algún tipo de restricción a la exportación de carne. El otro tema es la aftosa, que aparentemente está bajo control, y el otro tema con el cual yo termino es el tema de Estados Unidos. Estados Unidos está metido en una seca de la gravedad de la nuestra, o peor. Toda la mitad oriental, toda la mitad occidental de Estados Unidos, uno traza una línea, está en una seca extrema que se está corriendo. Hay un porcentaje muy alto del stock ganadero que está en crisis, están con una faena de vacas altísima, están con una caída del stock, están previendo que antes de fin de año aparezcan las lluvias, se corte este ciclo de liquidación tan fuerte, y ahí se piensa que se abre una nueva era con precios para la hacienda más altos, con una producción de carne más baja y con exportaciones no más bajas, mucho más bajas, que va a tener un excedente exportable mucho menor. Ese es un tema. Estados Unidos es el segundo exportador mundial de carne, es el segundo importador, tiene un peso extraordinario en el comercio internacional. Hasta ahora ha quedado opacado en estos últimos 3-4 años por el brillo extraordinario que ha tenido China. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.